peripateo, la palabra griega peripateo, que significa caminar por todas partes, andar por doquier, conducirse y actuar en la vida cotidiana, lo cual implica un diario andar común y habitual. Entonces, hermanos, ya para el creyente, su andar diario, su manera ordinaria de vivir debe ser según el Espíritu y no según la carne. Debe ser haciendo la voluntad de Dios. Es verdad que ya lo hemos dicho que todavía el pecado mora en nosotros y a veces nos atrae, nos seduce, pero ya no es eso lo normal. Eso ya es anormal en nosotros. Lo normal es vivir agradando a Dios, conforme a la voluntad de Dios. Por eso, en primer lugar, tenemos que decir que andar en el Espíritu es pensar en las cosas del Espíritu. Dice ahí el versículo 4 y 5 de Romanos 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y hermanos, sabemos por lo que la palabra de Dios dice allá en Gálatas capítulo 5, ¿cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne son pleitos, hechicerías, enemistades, contiendas, disensiones, orgías, dice, fornicación, adulterio. Todo eso, hermanos, son las obras de la carne. Todo eso es la carne, los celos, la ira. Pero por otro lado, hermanos, dice que cuáles son también el fruto o qué es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice aquí que los que son de la carne, los que todavía viven según la carne, en quienes no mora el Espíritu de Dios, ellos están pensando constantemente en las cosas de la carne. Están pensando constantemente en las cosas malas, en el pecado. Pero en los cuales mora el Espíritu de Dios, dice, ellos están pensando, su mente la ocupan en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios. ¿Y en dónde están esas cosas del Espíritu, esas cosas de Dios? Pues aquí, hermanos, en la palabra. Dice en el Salmo número 1, versículo 2, hablando del hombre que es bienaventurado. Dice que el hombre que es bienaventurado, versículo 1, incluso lo sabemos de memoria, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, o sea, en silla de burladores, no se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la palabra de Dios está su delicia. En la palabra de Dios medita de día y de noche. ¿Por qué? Porque aquí están las cosas del Espíritu. Porque esto que está aquí en este libro, en la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios, pero también es la palabra del Espíritu. Es la voluntad de Dios, pero también es la voluntad del Espíritu. También el salmista ahí en el Salmo 119, en el versículo 15 y 16, dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Hermanos, ¿por qué a veces caemos fácilmente en tentación? ¿Por qué a veces nos dejamos seducir por el pecado? ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la palabra de Dios. Porque desechamos la palabra de Dios. Dejamos de pensar en Dios, dejamos de pensar en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Dejamos de pensar en su palabra y entonces es cuando el enemigo, es cuando el pecado viene, hermanos, la tentación viene y nos seduce, nos derriba y caemos en pecado, caemos en tentación. Por eso, hermanos, qué importante es que no olvidemos las palabras del Señor, no olvidemos su palabra. Por eso también el Señor prometió a través de Jeremías capítulo
31, versículo 33 y 34, que Él iba a poner su palabra, que Él iba a poner su ley, que Él iba a poner, por decirlo así, sus pensamientos en nuestros pensamientos. Jeremías capítulo 31, donde habla acerca del nuevo pacto que Él iba a establecer con su pueblo Israel, pero no solamente con Israel, sino con todo aquel que creyera en Él. Dice Jeremías 31, 33 y 34 de la siguiente manera: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice, pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Por eso vemos entonces, hermanos, que Dios prometió poner su palabra, poner la palabra del Espíritu, las cosas del Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta era parte del nuevo pacto que Dios ha establecido con el pueblo, al judío primeramente, con el judío primeramente, pero también con el gentil, o sea, con nosotros. Él ha puesto su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón por medio de su Espíritu, y además de eso la tenemos a la mano, la tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo se atrevió a decir, basado en lo que dice Jeremías, pero también en su propia experiencia, que nosotros como creyentes, como cristianos, ahora tenemos que la mente de Cristo. Y esto es algo que, si llegáramos a entender qué implica esto, qué significa esto, hermanos, yo creo que cambiaría radicalmente nuestra forma de vida, nuestra forma de conducirnos cada día. Primera de Corintios 2, versículo 10 y el versículo 16 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. Está hablando de esas cosas que están en la mente de Dios, que están en el corazón de Dios, de esa sabiduría oculta, de ese conocimiento que excede al conocimiento humano. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Está hablando del Espíritu Santo, que todo lo escudriña y que Dios nos lo reveló a nosotros por medio de ese Espíritu, por medio de su Espíritu Santo. Y el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es que tenemos ahora la mente de Cristo, hermanos? Porque tenemos su Espíritu. Porque tenemos su palabra. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, ahora tenemos la mente de Cristo. Debemos pensar como Cristo. Debemos actuar como Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos su Espíritu en nosotros. El Espíritu de Cristo morando en nosotros. Por eso volvemos a recordar lo que dice ahí el versículo 4 y 5 de Romanos capítulo 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu implica pensar en las cosas del Espíritu. Pero no solamente pensar, sino ocuparnos en las cosas del Espíritu, hacer las cosas del Espíritu. Por eso dice el versículo 6 de Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
el ocuparse, el hacer las cosas de la carne, ¿hacia dónde lleva? ¿Qué trae como resultado? La muerte. La muerte. Porque la paga del pecado, que dice, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, el ocuparse de las cosas del Espíritu, de las cosas que agradan a Dios, el hacer la voluntad de Dios, dice que trae, que es vida y paz. Y bueno, hermanos, el ocuparse de las cosas del Espíritu es manifestar el fruto del Espíritu en nuestra vida diaria. Y es todo el fruto del Espíritu, no solamente parte del fruto, sino todo el fruto del Espíritu. Ahí en Gálatas capítulo 5 encontramos esto del versículo 22 al 25, que yo creo que también es un pasaje que ya sabemos de memoria. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se contra tales cosas? ¿Qué? No hay ley. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no está condenado por la ley, ni por la ley de Dios, ni por la ley del hombre, si es justa. Esto no nos hace reos delante de Dios, ni delante de los hombres, si estamos practicando el fruto del Espíritu, si estamos manifestando el fruto del Espíritu. Por eso también en Efesios capítulo 5, versículo 8 al 10, Efesios 5 del 8 al 10 dice de la siguiente manera: porque en otro tiempo erais tinieblas. Y esto es cierto, hermano. En otro tiempo, cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, éramos tiniebla, vivíamos en tinieblas. Dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo se manifiesta el fruto del Espíritu? Dice, en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, el fruto del Espíritu agrada al Señor. Si andamos conforme al Espíritu, si manifestamos el fruto del Espíritu en nuestra vida, entonces estamos agradando al Señor. Y si no lo hacemos, entonces estamos desagradando a Dios. Y si andamos conforme a la carne, estamos ofendiendo a Dios. Por eso, qué importante es entender que debemos andar en el Espíritu, conforme al Espíritu. Si lo hacemos así, hermanos, entonces podemos vivir para la gloria de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17. Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿En dónde está esa palabra de Cristo, hermanos? Aquí lo tenemos. En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en la Santa Biblia. Aquí tenemos la palabra de Cristo. La palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros. Esto quiere decir que debemos conocer la palabra, que debemos leer la palabra, que debemos memorizar la palabra, que debemos meditar en la palabra para que abunde en nosotros. Y si es así, dice, entonces esa palabra de Cristo va a enseñarnos y va a exhortarnos, y eso también nos va a capacitar para enseñar y exhortar también a otros en toda sabiduría. Pero eso también nos va a hacer que cantemos con gracia en nuestros corazones al Señor. ¿Con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si la palabra de Dios mora en nosotros, hermanos, vamos a apartar de nuestra mente esas canciones que escuchamos por todos lados, en el taxi, en el trabajo, en el supermercado, en los carros que a veces van al lado nuestro, o que usted mismo puede prender su estéreo y en la primera estación que bueno, depende en qué estación lo ande trayendo, ¿verdad? Pero hay canciones. ¿De qué hablan? ¿Cuál es la temática de esas canciones?
la mayoría de ellas no hablan de Dios. La mayoría de ellas no hablan del amor de Dios. La mayoría de ellas no hablan del perdón. La mayoría de ellas no hablan de lo que es ser humildes. No. La mayoría de ellos habla de decepción, de venganza, de muerte, de infidelidad. Entonces, por eso dice aquí, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, si la palabra de Cristo mora en nosotros, si la palabra de Dios mora en nosotros, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a poder cantar al Señor con gracia en nuestros corazones. ¿Y qué vamos a cantar? ¿Qué dice ahí? Salmos, himnos, cánticos espirituales, canciones espirituales. Eso es lo que va a venir a nuestra mente, es lo que va a salir de nuestros labios. Y luego dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si la palabra de Dios mora en nosotros, hermanos, entonces lo que hagamos, sea de palabra, sea lo que digamos, o lo que hagamos con nuestras manos, con nuestros pies, lo que miremos, todo ello, hermanos, va a ser ¿qué? Para la gloria de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aún, hermanos, aún en eso, el Espíritu también nos va a ayudar. Nos va a fortalecer para vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso podemos decir, hermanos, que el ocuparse en las cosas del Espíritu es sinónimo de hacer la voluntad de Dios. El autor a los Hebreos, ahí en el capítulo 13, versículos 20 y 21, Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el anhelo de Dios para nosotros? Dice, hacernos aptos. ¿Para qué? Para que hagamos toda buena obra. Para que hagamos buenas obras. Y de esa manera estaremos haciendo su voluntad. Y aún, hermanos, aquí dice otra cosa más, va más allá y dice, Él mismo va a hacer en nosotros, Él mismo va a actuar en nosotros para que hagamos lo agradable delante de Él. O sea, nos va a capacitar, nos va a dar las fuerzas para hacerlo, nos va a dar la idea para hacerlo, nos va a dar la oportunidad para hacerlo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tener la disposición, hermanos, porque Él mismo nos va a poner en nosotros así el querer como el hacer, ¿qué? Por su buena voluntad. Entonces, tenemos que solamente ser dóciles a la acción de Dios por medio de su Espíritu Santo, a la acción de Dios por medio de su palabra. Y de esa manera vamos a hacer la voluntad de Dios y de esa manera vamos a honrar a Dios. Vamos a vivir para la gloria de Dios. Andar en el Espíritu también, hermanos, es vivir según el Espíritu de Dios. Dice el versículo 9 de Romanos capítulo 8. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, aquí no está planteado esto de una manera interrogativa.
no está cuestionando el apóstol Pablo, no está dudando el apóstol Pablo, no está poniendo en duda su calidad como cristiano o como cristiana. El apóstol Pablo está dando por hecho que usted y yo somos cristianos. El apóstol Pablo está dando por hecho que en usted y en mí mora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otra vez, no está diciendo, ¿será que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No, dice, el Espíritu de Dios mora en ustedes. Deben estar seguros de ello, deben estar convencidos de ello, porque si fuese de otra manera, entonces se están engañando a ustedes mismos. Porque si el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Cristo no mora en ustedes, entonces simple y sencillamente ustedes no son de Cristo. Aunque ustedes digan que Cristo mora en ustedes, aunque ustedes digan que son de Cristo, aunque ustedes digan que Cristo es su Señor y su Salvador, pero si no están viviendo conforme a su Espíritu, entonces no es así. Ustedes siguen viviendo conforme a la carne y por lo tanto ustedes siguen muertos en sus delitos y pecados. Así es de clara la palabra de Dios. Así es de claro el apóstol Pablo en esta carta a los romanos, y que por la gracia de Dios también está dirigida a cada uno de nosotros. Por eso Él quiere que vivamos en justicia y en santidad de la verdad. Dice ahí en el Salmo 119 que en donde se exalta, en donde se manifiestan todos los atributos de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, diríamos, ahí en el Salmo 119, los primeros versículos, los primeros 3 versículos del Salmo 119 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir que andemos en iniquidad? ¿Cuál es la mejor manera de prevenir que caigamos en las tentaciones? ¿Cuál es la mejor manera de evitar que caigamos en pecado, que pequemos? Aquí está. Guardando sus testimonios, buscándole con todo nuestro corazón, andando en sus caminos, aprendiendo, meditando, leyendo la palabra de Dios. De esa manera podremos nosotros andar delante del Señor. También, hermanos, dice allá en 2 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, que si andamos conforme al Espíritu, si vivimos conforme al Espíritu, no vamos a vivir en temor, no vamos a vivir en zozobra, no vamos a vivir angustiados, no vamos a vivir estresados. ¿Por qué vivimos estresados? ¿Por qué vivimos angustiados? ¿Por qué nos enfermamos de gastritis, de colitis, de tantas enfermedades que son consecuencia de esa vida de estrés que estamos llevando? ¿Saben por qué? Porque no estamos confiando en Dios. Porque estamos dependiendo más de las circunstancias. Y nos pasa como el apóstol Pedro, ¿verdad? Que cuando empezó a ver lo que le rodeaba, las condiciones que le rodeaban, dejó de ver a Jesús y empezó a hundirse. Y eso pasa en la actualidad también con nosotros. Cuando dejamos de confiar en Dios, cuando dejamos de confiar en sus promesas y empezamos a ver la situación que nos rodea, empezamos a hundirnos emocionalmente, espiritualmente, familiarmente. Y por eso, hermanos, dice ahí en 2 Timoteo, capítulo 1,
versículo 7. Aún desde el versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Está diciéndole a Timoteo como obrero. Pero hermanos, tú y yo, un día también, ¿verdad? Fuiste bautizada. Un día también se te recibió como miembro de una iglesia, de una congregación. Te integraste a una iglesia, a una congregación. Te integraste al cuerpo de Cristo. Segunda Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Aviva el fuego del espíritu que está en ti, dice el apóstol Pablo. Hermana, hermano, ¿estás convencida, estás seguro de que el Espíritu de Dios mora en ti? Si es así, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Avivar ese fuego de Dios que está en nosotros. Dios nos ha dado su espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía. Entonces, hermanos, tenemos que creer esto. Hay gente que dice, yo declaro, hermanos, Dios lo ha declarado en su palabra y lo único que tenemos que hacer es creer que ya Dios nos ha dado su espíritu de poder, de amor y de dominio propio. A veces es más fácil decir, oiga pastor, oiga hermano, ore por mí para que Dios me ayude en mi carácter, porque yo sé que tengo un carácter muy fuerte, que me exalto muy rápido, ore por mí. No, Dios no pide, Dios ya nos ha dado su espíritu. Lo que tú tienes que hacer, hermano y hermana, es ¿qué? Someterte al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que es el espíritu de amor, de dominio propio. Manifiesta el fruto del Espíritu, que es humildad, mansedumbre, templanza. Es lo que tienes que hacer. Asume tu responsabilidad que tienes delante de Dios como hijo y como hija que eres de Él, como cristiano o como cristiana. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos allá en Mateo capítulo 5, versículo 20, si vuestra justicia, si vuestra forma de vida, vamos a parafrasear ese pasaje, ese texto. Si tu forma de vida, si tu conducta no es mejor que la de los escribas y fariseos, si no es mejor que no solamente que la del mundo, que los del mundo, porque a veces nos comparamos con los del mundo, con los paganos, con los incrédulos. No, hermanos. Dice, ¿quiénes eran los escribas y fariseos? Eran los que conocían la ley, los que enseñaban la ley, los intérpretes de la ley, los doctores de la ley, los que estaban empapados de la palabra de Dios, los religiosos de ese tiempo. Dice, si tu justicia como cristiano, como cristiana, no es mejor que de los religiosos, no de los ateos, no de los paganos, sino no es mejor, tu forma de vida, tu conducta no es mejor que la de los que se consideran piadosos y religiosos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, hermano, no tenemos que compararnos con los demás. Aún ni siquiera tenemos que compararnos con otros cristianos. Nosotros tenemos que examinarnos a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, Dios declara directamente que que debemos de ser perfectos. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 48, sed pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Esa es la demanda de Dios. Ese es lo que Dios quiere, hermanos, que seamos perfectos. Dirá, pero ¿quién es perfecto? Nadie. El apóstol Pablo decía, no es que ya sea perfecto, ni que ya lo haya alcanzado. ¿Pero qué dice? Pero prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. No lo he alcanzado, pero estoy esforzándome. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. No que digan, no, pues para qué, si de antemano sé que no puedo. No, pues si los demás también cómo andan. Si el pastor, que es el pastor, yo, pues con mayor razón, ahí me la voy a llevar ligera. No, Dios va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Te va a pedir cuentas a ti. A mí me va a pedir cuentas. Y no solamente va a pedir cuentas como Efraín Flores, va a pedir cuentas como el pastor. Pero a ti también te va a pedir cuentas. Y por eso, ¿qué dice el Señor? Sed perfectos, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quiero citar aquí a MacArthur, ya hasta les extrañaba a lo mejor que no lo citara, ¿verdad? Pero dice él, una persona que cree que la salvación conduce de la ley al libertinaje, no entiende en lo más mínimo el evangelio de la gracia y no puede alegar que Cristo es su Salvador y mucho menos que sea su Señor. El ser guiados por el Espíritu de Dios, hermanos, dice ahí en versículo 14 de Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Por eso es importante ver quién te está guiando, cómo te estás guiando, cómo te estás conduciendo, quién está influyendo en ti. ¿Y quién es el que realmente debe influir en ti? ¿Quién debe de determinar tu forma de vida? ¿El cantante que está de moda? ¿Las pasarelas de las ciudades como París, Nueva York? ¿Quién es el que debe de determinar tu forma de vivir, tu forma de vestir incluso? ¿Quién? El Espíritu de Dios, Cristo. Por eso dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, estas son hijas de Dios, las que son guiadas por el Espíritu de Dios, que están viviendo conforme a la voluntad de Dios, que están viviendo conforme a la palabra de Dios. Nuestra condición pecaminosa nos hace torpes para las cosas de Dios. Por eso, ¿qué? Necesitamos ser guiados por Él. En el Salmo 73, versículo 22 al 26, son algunos versículos. Salmo 73, versículo 22 al 26. Y usted puede buscar en su Biblia también, hermano. Y aún si quiere subrayar estas citas bíblicas, está bien. 22 al 26 dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo era el salmista? ¿Yo era qué? Yo era torpe, como una bestia. ¿A quién le gusta que le digan eso, verdad? A nadie. Pero hermanos, a veces ¿cómo nos comportamos? Como bestias. Dirá usted, ¿verdad? Sinceramente, hermanos, a veces ¿cómo nos comportamos? Por eso dice el salmista, era tan torpe. Dice, no entendía. Era como una bestia delante de ti. Dice, pero con todo, ¿qué?
yo siempre estuve contigo. Con todo yo me esforcé. Es cierto que había cosas que yo no entendía. Es cierto que a veces me comportaba como una bestia que no entendía y también terco, rebelde. Por eso dice a través de Isaías, ¿verdad? Dice, no seas como, bueno, en Salmos, no seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento, al cual hay que sujetarlo con cabestros y no se acercan a ti, no se acercan a él. No seamos así, seamos dóciles. Pero hermano, algo que a mí me llama la atención es, con todo yo siempre estuve contigo. ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Por qué? ¿Por qué siempre hemos estado con Él? ¿Por qué aún, hermanos, a veces caemos y luego nos levantamos y ahí vamos luchando? ¿Por qué? Porque Él nunca nos ha soltado de la mano. Dice aquí, porque me tomaste de la mano derecha. ¿Por qué no me he quedado postrado? ¿Por qué no me he quedado refundido a veces en mi pecado, en mi maldad? ¿Saben por qué? Porque Él me ha sostenido. Porque me ha agarrado de la mano derecha. Y ahí, esto es maravilloso, hermanos, porque a veces, aunque tú te sueltes de Dios, y a veces lo haces voluntariamente, a veces a lo mejor inconscientemente lo haces, pero a veces conscientemente lo haces, pero aún así, Él no te ha soltado. Él no te suelta. Entonces, qué importante, hermanos, es que nos dejemos guiar por su palabra. Que sea ella la que nos hable. Que no sean los medios de comunicación, no sea el cine, no sea las telenovelas, no sean las canciones del momento, sino que sea ¿qué? El Espíritu de Dios a través de su palabra. Esto, hermanos, implica ser guiados por el Espíritu de Dios. Esto implica estar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y aquí quisiera terminar, hermanos. Vivir en el Espíritu no debe ser un estado místico o temporal en la experiencia del creyente. Hermanos, ¿cuántos hablan de retiros espirituales? Y se van a retiros espirituales. Y allá, hermanos, en esos retiros espirituales pasan muchas cosas. Algunas que buenas, otras malas, pero pasan muchas cosas. Y la gente se siente que transformada, pero nada más regresan de sus retiros. Y a lo mejor a mí me ha pasado, hermanos. No estoy solamente hablando a lo mejor a mí me ha pasado también. Ayer me decía mi esposa, ¿qué aprendiste? A ver si mañana lo reflejas, a ver si mañana se manifiesta. Sí. ¿Qué pasa con esos, vuelven a las mismas andadas, volvemos a las mismas andadas? ¿Por qué? Porque en esos retiros muchas veces hay manipulación, se utiliza mucho la psicología y a veces hasta el hipnotismo. Pero créanme, hermana, cuando es la obra del Espíritu, no es la obra del hombre, hay cambios verdaderos, hay cambios permanentes que trascienden. Por eso, hermanos, vivir en el Espíritu no debe ser un estado místico o temporal en la experiencia del creyente, o un estado superior de espiritualidad, porque hay quienes se sienten súper espirituales y siempre están criticando a los demás, juzgando a los demás, solamente viendo lo que hacen mal los demás. Hermanos, qué triste, me da tristeza a veces conocer o convivir con personas así, que siempre están viendo lo malo en todos los demás, piensan que todos los demás están mal, que ellos están muy bien, y hasta, Señor, te pido por fulanito, por menganito, te pido por mi hermano, te pido por mi hermana, haz la obra en él, haz la obra en ella, y no se dan cuenta cómo están viviendo ellos, no se dan cuenta cómo están viviendo ellas. Se creen superiores espiritualmente hablando, y eso no es vivir conforme al Espíritu. Dice, debe ser una forma ordinaria o cotidiana de vida en cada creyente, ya que como lo declara el mismo apóstol Pablo ahí en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, que Dios nos ayude
a permanecer fieles, a permanecer firmes, siendo guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y eso, hermanos, no pidamos que alguien ore por nosotros. Tome su responsabilidad, tome su decisión de ya no andar más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén.